Bienvenidos a Frecuencia PYME nuevamente, un gusto para nosotros que nos acompañen. Hoy nos acompaña como invitado Leonardo Chacón, arquitecto y profesor acá en la Universidad Internacional de las Américas. Un gusto saludarlo, don Alejandro. Bienvenido y Muchas gracias por aceptar la invitación. No, muy agradecido. Vamos a hablar de un tema interesantísimo, ya que el urbanismo, la infraestructura que se está haciendo, de repente por ahí estamos viendo que noticias que vemos, por ejemplo, de la NAME, por ejemplo, etcétera, indican que, caso concreto, circunvalación norte va a colapsar en 2030, o sea, en 5 años, y no se ha ni terminado de entregar. ¿Qué pasa en estas situaciones? Porque entiendo que los planos, etcétera, si eran un poco, pues, ya hace unos 20 años, ¿verdad? Entonces no se generó nuevos planos, nuevos estudios. Entonces, ¿por qué se dan este tipo de situaciones? Sí, primero muchas gracias por la invitación. La verdad es un tema que a mí me apasiona mucho. Yo soy profesional en arquitectura de profesión, pero tengo una especialidad en paisaje y diseño de sitio. Pero una de mis pasiones siempre ha sido mucho el tema de la movilidad. Incluso, bueno, mis trabajos académicos de graduación han sido muy enfocados en la movilidad y cómo la movilidad afecta en la dinámica de las ciudades y la salud de las personas. Siempre ha sido muy enfocado en esa línea. Primero, lo que usted dice es totalmente correcto. Lamentablemente, nuestra capacidad de transporte y nuestra capacidad de movilizarnos está muy limitada por un tema de espacio y normativa y varias cosas. Si nos vamos directamente a lo que es propiamente movilidad, es esa acción de desplazarse de un punto A a un punto B. En realidad es un tema muy básico y muy lógico. Cuando empieza a haber fricción en la movilidad es cuando empezamos a tener problemas. La fricción estoy hablando, por ejemplo, de la dinámica entre los vehículos, incluso entre las personas. El problema que nosotros hemos tenido en nuestras ciudades en general, y estoy hablando desde la Revolución del 48 en especial hasta acá, es que nos volvimos carrocentristas. Totalmente. Y está bien, digamos, todas las ciudades tienen vehículos eléctricos, etcétera, lo que sea, pero en nuestro caso es que no hemos modernizado ni sistematizado un montón de temas de transporte. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros nos movilizamos en vehículo. Usted me imagino que llegó acá en vehículo, ¿verdad? Sí, yo llegué en vehículo. Y me imagino que más de una persona vino en vehículo acá. Pero hubiera llegado en bicicleta si tuviera la infraestructura, ¿verdad?, que me permita, pues, una seguridad, primeramente en ese sentido. Y bueno, por lo menos aquí en la universidad sí he visto que cumple la ley 9660, hay cicloparqueos, pero en torno, pues, uno no se puede trasladar, por ejemplo, en bicicleta, por esa infraestructura, falta de señalización, y está el tema de la seguridad. Exactamente. Ejemplo, matan 35 ciclistas en promedio al año en Costa Rica, es un índice muy alto. Pero vamos a lo mismo, estamos hablando del tema de infraestructura, diseño, lo dijiste muy bien, el tema de salud mental, salud física, ¿verdad? Y mental. Es sumamente importante. Entonces, ¿están hechas las ciudades para que tengamos esa convivencia entre todos los actores? Nuestra ciudad no, podría estarlo, porque nosotros tenemos las condiciones para hacerlo. ¿En general de Costa Rica o solo San José? No, en general de todo el país. Lo que pasa es que es más visible en la GAM, tomando en cuenta, por ejemplo, a diario entran más de 100,000 buses diarios en rutas de bus a la GAM. O sea, ya con eso ya tenemos un número bastante amplio. Estamos hablando que hay más de 1 millón de vehículos, si no es que no estoy muy por detrás de ese número. 1.500.000, según datos del INS, ahora el 2024 con el cierre del pago de su derecho de circunvalación. Y hace 15 años aproximadamente eran 1.200.000. Entonces, hay un crecimiento exponencial. A ese paso va a haber, en algún momento estoy seguro que va a haber más carros que gente. Es muy probable. Ahora, mucho del problema de movilidad que nosotros tenemos ahorita es porque nos hemos vuelto carrocentristas y porque se le ha dado prioridad al vehículo más que a los otros sistemas de transporte. Le pongo un ejemplo. Usted bien lo mencionó con el tema de los ciclistas. Hay ciclovías, pero se articulan entre ellas.
Le pongo otro ejemplo que sucedió hace algunos años que yo fui testigo. No dejaron a un muchacho subir la bici al tren. Exacto. Recuerdo ese caso. Entonces, ¿con qué ganas va a salir esa persona? Porque me tira que se va a meter en una ruta de más de 80 kilómetros por hora. ¿Con qué ganas va a salir esa persona otra vez a querer? O sea, y me entiende, y era una bici que se podía doblar y se podía, y le dijeron que no se podía subir. Entonces, no se le están dando esas políticas de movilidad a la persona para que pueda aprovechar el transporte público. Entonces, ¿qué va a hacer? Digo, ir por mi carro y ahí no me van a decir nadie, voy a meter la bici en una cajuela y voy a desplazarme. Pero vamos a algo más. Disculpa, también recuerdo que en una institución pública o un hospital, una persona pues fue en bicicleta y iba a hacer una gestión y no lo dejaron ingresar tampoco, ¿verdad? Que es todavía peor si en un instituto. O sea, yo a veces siento más facilidades de muchas entidades privadas para la persona que se desplaza por movilidad activa, que es yo tomar, caminar, andar en bici, lo que sea, que por cierto, la movilidad activa me permite a mí generar salud. Entonces, volvemos a ese tema de cómo se articula la movilidad con la salud. Pero, por ejemplo, yo tengo sistemas de transporte, tengo el vehículo privado, tengo el autobús, tengo el tren y tengo la bicicleta. Ninguno de ellos se articulan. ¿Por qué? Porque le he dado el 70% del espacio al automóvil y el otro 30% nos tienen que repartir entre todos los demás. Entonces, la infraestructura que estamos creando siempre va a ser para el automóvil. El ejemplo de los autobuses. Yo me he desplazado por autobús, no sé, desde que tengo memoria. Y yo nunca he visto que en las mismas rutas se articulen entre sí. Sí, que uno pueda bajarse en y de aquí mismo de repente voy y tomo el bus y me dejan a otro lado. Tengo que pegar una caminada gigante, ¿verdad? Vea que hasta hace poco, tal vez hace unos 7 años, entraron las rutas intersectoriales, que han sido una salvada. Pero le pongo un ejemplo. Vengo yo a Guadalupe, tengo que caminar 100 metros para agarrar la ruta intersectorial, debajo de un aguacero, en la noche. O sea, ¿por qué no articular esos sistemas? Ahí es donde empieza el problema. Tenemos las condiciones para generar sistematización, pero no lo hacemos. Incluso creando opciones nuevas de transporte no articulamos. Y si no articulamos, la movilidad siempre va a estar centrada en el carrocentrismo porque la gente no va a querer ni poner en riesgo su seguridad, sus pertenencias o su comodidad. Entonces ahí empezamos a tener ciertos problemas. Cuando nosotros empecemos a sistematizar el transporte, que estoy hablando, empezar, y voy a tocar un tema súper sensible, que es los autobuses. Los autobuses, todos los autobuses, hay una lógica muy criolla de nosotros, que es que todo tiene que entrar y salir de San José. Pero si nosotros empezamos a pensar en circuitos, en periferias, entonces, por ejemplo, yo no necesito que el bus siempre llegue al centro de San José. Yo puedo usar buses alimentadores. Esos buses alimentadores llegan a un punto donde sí salen los buses que van a otros distritos y otros cantones. Le pongo un ejemplo, Desamparados. Yo agarro una ruta alimentadora que venga de San José y en Desamparados yo empiezo a articular otras rutas que son distritales o que van a otras zonas. ¿Por qué? Porque tengo el bus de Gravilias, el bus de Dos Cercas, el bus de San Gabriel, los de Acerrí, los de Vuelta de Jorco, pero todos entran a San José y salen de San José. Perfectamente podían salir de Desamparados, entonces ya desahogo una zona. Pero esos son los temas que nosotros tenemos que articular. Una vez Bueno, el tren eléctrico, que lleva un proyecto, y que desde que yo recuerdo están hablando del tren eléctrico, ¿verdad? Bueno, vea la lógica que tenían nuestros antepasados en algún momento, del 48 para atrás, en su ingenuidad, en su manera de resolver las cosas, que incluso tenía más sentido que muchas de las que se resuelven ahora, crean un tranvía. Pero ¿qué recorridos hacía el tranvía? Venía de la sabana del bosque de los niños a Montes de Oca, donde está hoy Muñoz y Nane, y después viajaba de Guadalupe, donde está el cruce de Novacentro, a donde está la estación del Pacífico, perdón, y también llegaba al Atlántico, que es donde salían los tranvías, donde están ahorita hay unas oficinas de Fuerza y Luz. Recorridos en este sentido y en este sentido. ¿Por qué? Porque llegaba un punto donde yo podía hacer esto y venir para acá, o podía hacer esto y articular. ¿Y qué articulaba? Articulaba los puntos donde había reuniones de personas. Y era un transporte que funcionaba. Vea, por ejemplo, San Francisco. San Francisco tiene un... ¿De Dos Ríos? No, San Francisco, California, perdón, sí. Vea San Francisco, California. Tiene los mismos tranvías que utilizaba hace 100 años. ¿Por qué? Porque es una fuente de turismo. La gente solo por subirse al tranvía viaja en ese. Nosotros ahorita podríamos tener perfectamente los mismos recorridos de tranvía
Y en lugar de que los turistas vinieran aquí de paso, disfrutarían de ese tema histórico, de poder vivir un recorrido en tranvía por San José. Por ahí nos vendieron hace unos años de que iban a poner uno, pero nunca. Sí, exactamente. Nunca, ahí se quedó en el estudio de $200,000, ¿verdad? Sí, lamentablemente, ¿verdad? Que no se llegó a nada. Ahora lo que decías es sumamente interesante porque esa articulación genera actividad económica, puede generar empleo, que hablamos la semana pasada con Otto Guevara de este tipo de 2 actividades. 2 horas de tiempo pierde en promedio una persona viajando de San José a Alajuela, en promedio. Y ahora eso posiblemente se haya multiplicado. El otro día tuve que ir a ver un proyecto a Cerrí y se me ocurrió muy lamentablemente salir a las 3:30 de la tarde porque la persona solo podía 1 hora en específica y terminé llegando casi como a las 5:30. Sí, es mucho tiempo. Y son tramos muy pequeños en los que se genera una congestión increíble. Y yo recuerdo que en algún momento era en otra zona, era hacia Puriscal, que por cierto Puriscal tiene el mismo problema, solamente hay una ruta para llegar, pero un compañero en algún momento en la universidad había planteado un teleférico para llegar a zonas montañosas aquí. Por ejemplo, que usted llega a Desamparados y de ahí hay un teleférico que lo lleva usted a Cerrí. ¿Por qué? Porque es un recorrido Exacto. que va en ascenso y realmente es viable. De que no lo hagamos es diferente, porque cuando hemos hecho infraestructura como por ejemplo la Circunvalación Norte, ha funcionado generar esa infraestructura grande. En Bolivia los teleféricos son turísticos. Exactamente, correcto. Colombia tiene también. Colombia, ¿verdad? bueno, en Colombia está el Transmilenio. El Transmilenio en Colombia y Curitiba, por ejemplo, son sistemas de autobuses que funcionan con rutas alimentadoras y rutas troncales e intersectoriales, y es muy fluido. Ahora, estamos hablando de la ruta. Vea cómo es una parada de bus en nuestro país, ¿verdad? Yo el otro día andaba recogiendo a mi mamá que venía de la playa y la dejaban ahí en el Parque Central. Había una gente haciendo fila a las 10:30 de la noche en un lugar que yo digo, Sí, pucha, peligroso, ¿verdad? qué fuerte. Pero no se generan las condiciones de seguridad, entonces ahí es donde empezamos a ver que la gente quiere su vehículo, la gente empieza a usar servicio por plataformas, pero igual no estamos fomentando la dinámica de sistematizar el transporte desde esas políticas, sino el individualismo de tener independencia de un vehículo, ¿verdad? O sea, si el Estado genera las condiciones para que el transporte se modernice como es y no empezar a hacer como paliativos, como Tipuritas, vamos a exactamente. comprar un tren o 2 trenes o vamos a habilitar una ruta, pero resulta que los buses no llegan a donde acaba esa ruta. Un ejemplo, el ejemplo más claro que a mí me dolió mucho porque yo tenía mucha fe en ese proyecto, que si se logra hacer bien y va a quedar muy bien, es la estación del tren que está en el Hospital San Rafael de Alajuela. Está a 1 kilómetro donde paran los buses. Y yo una vez un par de veces he hecho el recorrido y tengo que caminar del hospital hasta el centro de Alajuela. No es funcional. Es que no están poniendo, la idea es que los sistemas no compitan, sino que trabajen juntos. Y no los están poniendo a trabajar juntos, los están poniendo a competir. Vemos de que ya todo esto genera, bueno, sabemos de que no hay voluntad política para hacerlo, ¿verdad? Hay políticas de movilidad, pero no están en bien blanco y aplicadas. negro. O sea, están en blanco y negro, están ahí en papel, no están siendo pues prácticas, pragmáticas. Pero lo que hoy es, en Costa Rica hay mucho profesional, ¿verdad? Sí. Tanto en ingeniería, contadores, administradores, gerencias, etcétera. ¿Por qué no pensar cuando se hacen este tipo de planificaciones, estructuras, en eso, en esa visión que Costa Rica la carece, ¿verdad? Porque vemos ciudades, por ejemplo, París, que hay más bicicletas que vehículos, ¿verdad? Holanda, el país de las maravillas, ¿verdad? Países Bajos de los ciclistas. Países Bajos es el sueño de cualquier persona que le guste andar en bici, por Exactamente. ejemplo. Pero la infraestructura se presta. Ahora que mencionamos lo que es Países Bajos, ahí se generó una política de un profesional, Hans Monderman, ya falleció en el 2008. Él creó algo que se llama el espacio compartido. Él lo pusieron a trabajar en una ciudad en la que había un promedio no sé de cuántos accidentes por día, y hizo lo que hace cualquier ingeniero de tránsito, puso más señales de tránsito. Entonces puso señales de alto, de seda, de esto, y siguieron los mismos accidentes. Y lo que hizo fue, ok, voy a hacer algo, voy a jugármela. Lo que hizo fue quitarlas todas. Quitó todo, las señales verticales, las horizontales, los altos, todo. Y resulta que
el primer mes fue un desastre, casi lo meten preso y todo, y después dejaron de haber accidentes. ¿Por qué? Generó más conciencia, tal vez eso. No solo eso, que usted asume la responsabilidad de estar conduciendo al 100%. Usted no puede decir no vi el alto, no vi el SEDA, no. ¿Por qué? Porque usted tiene que estar totalmente atento a su entorno. Y resulta que al no haberse, obviamente se prestó las condiciones dentro de la ciudad, no habían aceras, todo era una sola superficie, y usted ve, digamos, usted busca los videos del espacio compartido y usted ve a la gente cruzando, pero los carros bajan la velocidad, se fijan, la gente cruza en diagonal, andan las bicis por todo lado. ¿Por qué? Porque el usuario está viendo y hay una prioridad, que es esa pirámide que nosotros vemos del ciudadano, la bicicleta. Entonces, lo que hicieron fue empezar a fijarse, empezar a ver, empezar a socializar, que eso es muy importante dentro de la dinámica de la movilidad, y de repente, bajo ahora ese tipo de dinámicas, hay que decirlo, y suena un poquito feo, allá en temas culturales están... Sí, están años luz, ¿verdad? Sí, aquí, por el ejemplo... tema cultural y educación vial están volando. Porque aquí nosotros tenemos la prioridad del automóvil. Yo soy uno que trato de siempre darle prioridad, de que el 1,50 m, que pase la persona y todo eso, pero a veces no es tan fácil educar. Yo tengo un colega, Ramón Pendones, él tiene una... De A Convivir, exactamente. De A Convivir. Él hace un ejercicio que a mí me gusta mucho, que es cómo siente una persona que le pase un bus a la pura par. Si hay alguien de aquí que ha andado en bici, me va a entender que cuando pasa un autobús, usted siente la succión. Y él hace ese ejercicio con los choferes de bus. Y, o sea, yo he visto choferes que se bajan de la bici porque sienten donde el bus les pasa en la oreja, ¿verdad? Entonces son cosas que tal vez la persona que conduce no percibe, pero afecta 100% la seguridad. ¿Perdón? Le faltará esa empatía también. Exactamente, siento que es un tema también de empatía. Por eso es que me gusta mucho este concepto de Hans Molderman de socializar el espacio público, porque a veces uno siente que el espacio público es simplemente de paso, y el espacio público es convivencia, es ciudad, es movilidad. Entonces, si lo dejamos de lado, obviamente es un sitio de paso que no le presta importancia a nada, ¿verdad? Cuando hice la presentación me encantó que dijiste que te encanta el paisajismo también, la importancia de los parques, lo verde, ¿verdad? Que más bien ahorita Costa Rica en los 80 era un país muy forestado, ahorita está un poco deforestado, y también por temas de infraestructura, etcétera, pues hemos perdido esos espacios verdes. La importancia de esto en el tema de urbanismo. Viera que es muy interesante que usted toque ese tema. En casi ninguna ley de la República se habla del paisaje, sobre todo en las que tienen que ver con transporte. Hablan de ornato, de la protección del paisaje, del embellecimiento de las carreteras, de todo esto, pero ninguna habla propiamente de paisaje. Entonces, en realidad, la protección del paisaje es empírica, no está como normada, sino que es culturalmente protegida. ¿A qué me refiero con esto? Un mirador, una calle. Entonces, si esa zona genera una economía local, la misma gente de la zona la va a proteger. Exacto. Entonces es muy difícil. Le pongo un ejemplo, la cazuela Pasquí en Cartago. Ese lote, por ejemplo, era un lugar que nadie iba. Yo ni siquiera sabía que existía. Fui un día con una amiga y unos compas y ya vimos, y es un cráter súper impresionante con una vista preciosa. Apenas se dio cuenta el dueño de que podía generarle una entrada económica, generó todas las instalaciones, generó parqueo y la visitación aumentó. Obviamente empezó a cobrar, ¿verdad? Claro, porque es una actividad económica pero también. Protege el paisaje. Exacto. O sea, el mismo paisaje generó un encadenamiento, y además generó que la misma zona hubiera más gente que tuviera, digamos, una entrada económica. La carretera que va al Irazú, la gente que se toma fotos en las flores amarillas. Exacto, sí. La gente que se va a ver el atardecer. O sea, son sitios que tal vez por ley no están protegidos, pero culturalmente sí están protegidos, y la gente se encarga el vox populi, digamos, pero si es necesario, pues generar leyes que los protejan y evidentemente genere sanciones y etcétera. Ve en Europa, le pongo el ejemplo de la Catedral de Colonia. Hay una norma que dice que ningún edificio en un radio de tanto puede ser de nuestro país. La zona de Los Santos
Hay un montón de zonas que tienen paisajes increíbles. Y pues, aunque sea de manera empírica, se ha protegido. Sé que había un proyecto, bueno, las cartas costarricenses del paisaje que las han construido colegas, son documentos que, digamos, tratan de fomentar la protección del paisaje, y sé que han habido leyes que han tratado de incorporar a nuestra jurisprudencia para la protección del mismo, pero es un tema delicado, ¿verdad? Y ha sido complicado. Sí, en Costa Rica, datos, ¿verdad?, que emite pues el MOP o COSEBI, 500 personas aproximadamente mueren en accidentes de tránsito por año. Es un índice pues, bastante alto, y es extraño que es un país sin ejército, la guerra que se libra, ¿verdad?, es en carretera. ¿Esto por qué factores pueden ser? Por el diseño actual, desconocimiento de las leyes, cultural, que ya lo hablamos, o un híbrido entre estas. Yo siento personalmente que tiene que ver mucho con la cultura del manejar. O sea, ahí se lo digo como alguien que tiene menos de un año de estar conduciendo, por eso le comentaba que yo viajaba mucho en autobús, pero he notado que, por ejemplo, usted cumple la norma y tal vez alguien se molesta porque va muy despacio o esto, lo otro. Entonces a veces uno empieza a sentir o ve unas imprudencias. Yo he visto cada cosa en la calle que a veces me asusto. Sí. Entonces siento que el primer factor es lo cultural, y después nuestras carreteras son ya cuando uno las empieza a ver como en conductor, diseño, en diseño, sí. Obsoletas prácticamente. Vea, el otro día estaba escuchando un dato de un exministro. Hay una ciudad en Canadá que el presupuesto para 10.000 kilómetros de carretera es 130 millones, y nosotros tenemos ese mismo presupuesto para todas las carreteras de este país. Y a veces usted se topa carreteras que ni siquiera tienen señalización, usted tiene que ir a la suerte. Y a veces usted se topa acedas que no están, o sea, son cosas que pueden generar descuidos. Y siento que esos son factores que afectan mucho la cultura vial, de la pirámide esta de protección que todos la vimos en el Marchamo cuando la pagamos. Que viene cuáles son las personas vulnerables en carretera. A veces pareciera que eso no se está leyendo bien. Y darle la prioridad, por ejemplo, a alguien en bicicleta, a alguien a pie, yo siento que es el principio de poder generar una cultura adecuada. Si ocupas ir despacio, pues vas despacio. La cultura de estar tratando de ir adelantando innecesaria y peligrosamente. O sea, al final de cuentas uno llega a su turno, la cortesía en carretera, siento que son cosas que pueden mejorarse, y eso afecta también el tema de la movilidad en fondo, ¿verdad? Siento que eso también es un tema cultural, digamos, esa cohesión social que puede afectar la dinámica en carretera. Eso me lleva a ese número que le di hace un rato, que eran las 2 horas que se gasta en presas. Uno tiene que entender que la gente se irrita, y tal vez eso puede generar en el conductor el estrés, tal vez en carretera, la presión arterial sube, hay un montón de factores. Pero volvemos al tema de la movilidad activa. En bicicleta yo no me como tanto esas broncas. Exacto. Ni me voy a comer esas presas. Entonces puedo ir más fluido. Yo antes que viajaba en bicicleta, por ejemplo, yo duraba, no sé, un recorrido en auto lo podía hacer en media hora. No sé si usted ha viajado, pero por ejemplo, en hora pico de Sabanilla, de la rotonda de Betania a Sabanilla, al Cristo de Sabanilla, usted se puede tirar hora y media. En bicicleta Exacto. Son 30 minutos en hora pico. Pero el tema es por dónde se mete usted en esa presa. Exactamente, ¿verdad? Es que no hay espacios para que los usuarios de la red vial costarricense pues puedan converger, ¿verdad? Porque es como esa guerra, vehículo, y si va el ciclista, más bien es como un odio al ciclista ahorita, y si se mete un peatón, porque el peatón tampoco utiliza pues los pasos que le corresponden al peatón, ¿verdad? Con la bicicleta el tema que tenemos es que viene cortado los tramos. Usted tiene esa ciclovía en San José que siento que es una buena intención, pero por ejemplo usted llega aquí, tiene que desviarse para acá y empieza a hacer este recorrido, y después medio se une con la que está en San Pedro, pero la de San Pedro también va como por aquí, y son ciclovías que lamentablemente no llegan a ningún lado. Sí, no, es un circuito lo que hacen, ¿verdad? Ya después usted tiene no conectan, como no conecta decías, o no pasa por los sitios que tal vez son más concurridos. Una política de movilidad que siento que es importantísima que se cambie es, ok, yo tengo que hacer un
tengo que hacer un cambio de mi transporte, por ejemplo, yo no me puedo meter en ruta 1. O sea, sí, por el tema de jamás, velocidad, porque ¿verdad? son 80 kilómetros por hora y es un riesgo. Más de que esa ruta ya está muy Colapsada. muy colapsada. Pero, por ejemplo, yo tener la política de... Le decía cuánto tenía que caminar, qué bus tomar, dónde se tenía que bajar, cuál tren tomar, y era exacto el horario. Era así, igual como usted lo indica, 6:05, 6:40 llegaba aquí, a las 6:45 llegaba el tren, entonces agarraba ese tren, lo llevaba allá y se bajaba, y, o sea, y de regreso hacía la misma dinámica. Yo vivo en Lourdes, pasan 3 rutas de bus que la diferencia es como 1 kilómetro al final de la ruta. Entonces este agarra para aquí, este agarra para aquí, este agarra para acá. Los 3 llegan a la misma calle y los 3 pasan por el mismo lugar al mismo tiempo. Entonces usted ve la fila de los buses. ¿Qué generan los buses en este momento? Más presa. Congestionamiento, exacto. Cuando se supone que el bus lo que debería hacer es hacer fluir con más rapidez porque carga más gente, pero no con el sistema que tenemos ahorita. Sí. ¿Por qué? Porque lo que hace es generar más presa. Yo tengo una foto que tomé una vez cuando estaba haciendo la maestría de paisaje y era una fila de 10 buses en el centro de San Pedro y era una presa que yo me acuerdo, yo me bajé por donde está la iglesia de San Pedro y me fui caminando para mi casa porque no se movía rápido, y eran 10 buses, don Alejandro, no le miento, eran 1, 2, 3, de todas las rutas que usted se imagine. Y yo dije, no puede ser. Entonces, eso es un efecto que hay mucha concesionaria entonces. No está concentrada, no está pues centrada en una que permita, como el ejemplo que diste en otros países, ¿verdad? Vea, que en una sola ruta pues maneja una sola concesionaria. Por mi casa pasa Santa Marta, Granadilla, Salitrillo, Cedros y San Ramón. Y esos 5 buses que le digo pasan por el mismo lugar. Exacto. Y el único lugar diferente es casi que al final de la ruta. Entonces, ¿para qué voy a que la parada está a 100 metros ahí? ¿Para qué tengo 5 buses que pasan por el mismo lugar cuando puedo tener un solo bus que lleve toda la gente a un punto y de ahí salgan las rutas distritales? Más funcional. Esa es la lógica. ¿Por qué? Porque no todos los buses tienen que estar en San José, los que tienen que entrar son los alimentadores. Vea qué sencillo sería que yo pusiera pequeñas terminales alrededor de San José. Pongo una, no sé, por el Museo de los Niños, pongo otra por la Sabana, pongo otra por donde está el Mercado de Mayoreo, otra en la Estación del Pacífico, que es grandísima, otra por la Estación del Atlántico, y ahí ya sistematizo la ubicación de las estaciones, y las uno con un tranvía, norte-sur, igual como los teníamos antes, vertical, exacto. Y el transporte pesado lo manejo con el tren, pero todo, vea, por ejemplo, le digo el Mercado Mayoreo, el tren pasa por ahí. Si tengo el bus ahí es caminar 50 metros y llego al tren. Si estoy en la Sabana, tengo el tranvía y ocupo ir a, no sé, a la Estación del Pacífico, agarro el tranvía y bajo a la Estación del Pacífico, ya. No tuve que meter el carro. En Milán tiene una política que aquí yo sé que me prenderían fuego pero igual la voy a mencionar. Claro, dígale. En Milán cobran peaje para entrar al casco central. Sí, porque eso hace que no haya tanto no recuerdo cómo fue que no recuerdo cómo es que lo controlan. Creo que es por medio de cámaras y esas cosas, pero para entrar al casco central hay que pagar, no sé, como 5 euros, una cosa así. Pero 5 euros todos los días le duelen, ¿verdad? Claro que sí, ¿verdad? Entonces ya es una política que tal vez no es tan popular, pero redujo un montón en el centro histórico la cantidad de vehículos, ¿verdad? Los parqueos, por ejemplo, yo siempre he creído que los parqueos en la periferia deberían tener un precio más bajo que los parqueos en el centro, porque eso fomentaría que la gente parqueara en la periferia y caminara en el centro. Entonces las condiciones van cambiando, son como políticas que van funcionando. ¿Por qué? Porque fomenta, aunque sea de una manera no tan popular, fomenta que la gente camine. Esto que usted me dice, me nace la pregunta, falta un foro entonces, un foro nacional donde se reúnan personas con su expertise, su conocimiento y capacidad para que le den herramientas al Estado y digan, bueno, podemos gestionar esta ruta, esta otra ruta B, X, Y, Z y dar opciones, porque parece que aquí todo se hace al revés, ¿verdad? Es más congestionamiento, más problemas viales, crece demasiado los vehículos, los eléctricos han crecido exponencialmente también, ¿verdad? Por temas de costos que son muy baratos y usted ahorita va a cualquier agencia y nada más da marcas, hay un montón de marcas por todo lado, ¿verdad? Entonces es muy fácil tener ese acceso a este tipo de vehículos también. Entonces hace falta así como un foro nacional. Yo personalmente... De urbanismo, movilidad. Sí
Y lo digo, por ejemplo, con conversatorios que he hecho del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Hay mucho conocimiento, o sea, lo que yo le digo no, mucho y disculpa, es, muchos partidos, como vos dices, que en Milán se hace esto, en Estados Unidos esto. hay muchos casos de estudio. Exactamente, hay mucho donde podemos tomar lo positivo que ellos han hecho para implementarlo acá en Costa Rica. Sí, las implementaciones, yo siempre he sido partidario de que hay que estudiarlas bien, porque el que haya funcionado en otro lugar no quiere decir que funcione acá, eso es muy importante. Por infraestructura, por cultura inclusive. Ahora, sí creo, y es una percepción muy personal, que a veces quien toma las decisiones no es el que más sabe. Vea, una vez escuché a un señor, don Mauricio Leandro, ya falleció, él era una persona que me indujo a investigar mucho sobre movilidad. Él siempre decía, por ejemplo, que los ingenieros de tránsito, no sé si realmente, él se metió mucho en ese tema, decía que incluso no metían a las personas dentro de las ecuaciones cuando calculaban los flujos. Y él decía, pero ¿cómo es posible que no metan a la gente si la gente son los usuarios que van a estar interactuando con? Y ahí él me decía una frase que era, es que muchas veces quien toma las decisiones no es la persona adecuada, o las toma pensando que van a funcionar porque tienen que funcionar porque la ecuación le dijo que iba a funcionar, pero no necesariamente es así. En nuestro contexto es muy particular, incluso el tema de cómo nosotros damos las direcciones. Nosotros nos damos las direcciones porque yo camine. Muy folclóricos somos, muy especiales, ¿verdad? Un día le dije a un norteamericano, me preguntó que dónde quedaba tal lugar. Le digo, no, el antiguo higuerón camina 200 metros. ¿Por qué le dicen el antiguo higuerón? Es un árbol muy viejo. Y no, es que ya está el árbol y ahora es otro. Pero, o sea, a ese punto es donde yo digo que culturalmente somos muy diferentes, en temas de transporte somos muy diferentes. Siento que las ideas están, las personas que pueden proponerlas correctamente están, pero si no se aplica a los actores, que son las empresas de autobús, que es darle un presupuesto al Incofer para que tenga poder de comprar más equipo y además tener más rutas, siento que ahí vamos a quedarnos todavía como haciendo cositas, y el tema no es hacer cositas, es hacer algo integral. Cada vez que viene una nueva elección, cada 4 años, ¿cuáles son los temas que son más de moda? Salud, seguridad. Delincuencia, salud, seguridad, transporte. Y lo que las últimas 3 elecciones que he escuchado, vamos a invertirle el tren, vamos a poner el tren de carga, vamos a arreglar lo de las concesiones, vamos al tranvía. Entonces el tema es que es como el caballito de batalla, pero no lo aplican, ahí se queda, porque no sé, siento que hay cosas como muy amarradas ahí y a veces cuesta, pero de que se puede aplicar la solución se puede aplicar, y aquí hay suficiente profesional en arquitectura y en ingeniería para poder buscar una solución. ¿Cómo pueden más bien las ciudades adaptarse a este crecimiento urbano en el que estamos, verdad? Y pensando también declaraciones del alcalde de San José, que él pretende hacer ahora torres a bajo costo para alquilarlas, pero bueno, ¿cómo adaptar esas ideas a la realidad que tenemos? Una que creo que va a funcionar muy bien es la de centralidades densas integrales. Zonas con muchas actividades, lo que en la maestría lo conocíamos como el grano fino, y no el grano grueso. El grano grueso es, por ejemplo, una cuadra como una escuela que solamente tiene una actividad. Pero en las centralidades densas integrales, por ejemplo, le dice, ok, agarremos este punto y metamos un montón de actividades diferentes y densifiquemos. Entonces usted tiene comercio, vivienda, apartamentos, oficinas y todo. Entonces usted tiene muchas cosas en un espacio pequeño, y eso evita que usted empiece a ampliar hacia la periferia, lo que hablábamos de la reforestación y todo esto. Entonces, el concepto de centralidades densas integrales funciona bastante bien en esa línea. Y la segunda pregunta era, perdón, lo de las viviendas de bajo costo. Exacto, y cómo pues generar este balance. Sí, yo recuerdo que cuando en su momento el anterior alcalde hablaba sobre repoblar San José, iba mucho en esa línea, pero lo que tenemos ahorita dista mucho de lo que había comentado en ese momento. Siento que nosotros lo hicimos, pero por ejemplo eran proyectos que NIMBU generó. Por ejemplo, en la zona sur de San José hay algunas torres,
cerca del Parque de la Paz, cerca de Cristoyer hay otras, en Curridabat hay otras también, que van como con ese concepto. Habría que ver primero en dónde las quiere poner, también el mercado meta que quiere, ¿verdad? Porque son como factores que hay que definir y ver el estudio de mercado que tiene, porque si no vamos a tener torres que no van a tener gente o no van a tener el público no que quiere beneficiar, también, ¿verdad? Ahora que usted toca ese tema de las torres, vea por ejemplo lotes que uno dice aquí, uno como profesional de arquitectura dice, uno pasa al frente de un lote y dice, aquí me sirven unos apartamentos o aquí puedo hacer esto. ¿O qué negocio pongo acá, verdad? Vea el lote del CNP. Ese lote, no se han robado los bloques de concreto porque no pueden, pero ese lote... O donde está el liceo también, donde se pretende hacer ciudad gobierno, ¿verdad? Vea, bueno, eso también es un buen ejemplo, pero el lote del CNP, ¿cuántas cosas no se pueden hacer ahí? Y ahorita lo que más bien está generando, y pues es insalubre, ¿verdad? Porque uno pasa y son olores. No, y en el mejor de los casos son olores, el peor de los casos es que uno llegue de la casa sin sus cosas. Pero es que, digamos, son lotes que uno dice, pucha, aquí yo puedo generar algo productivo que genere ciudad. Ve, aquí yo puedo generar algo que mejore las condiciones de mi ciudad, porque yo soy de Barrio México. Y, por ejemplo, uno ve, yo paso de vez en cuando por ahí, y uno dice, yo me acuerdo cuando mi barrio era un poquito más ciudad, cuando yo podía jugar en la acera o cositas así, y ya uno va viendo cómo se perdió eso y ya simplemente es una calle donde pasan carros. Entonces siento que lo estoy hablando del romanticismo, pero no deja de tener razón de que si hubo una degradación en esa zona, yo debía haber intervenido a tiempo. Objetivos de desarrollo sostenible, y para ir cerrando el programa, ¿cómo amalgamar toda esta infraestructura, urbanismo, en cumplimiento y en función de los objetivos de desarrollo sostenible? Yo me baso mucho en el artículo 50 de la Constitución, ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Buscar los objetivos del desarrollo sostenible que vayan muy enfocados en eso y tratar de incorporarlos con la agenda que tenemos a nivel país, ¿verdad? Entonces creo que iría mucho, ese artículo, en el momento que lo redactaron, yo siento que pensaban en evitar tal vez muchas cositas que están sucediendo ahorita, pero siento que todavía todo lo que hemos comentado tiene solución. Eso sí se lo puedo, desde el punto de vista de alguien de ingeniería o arquitectura, le puedo decir que todo esto tiene solución. Qué bueno y que lo menciona, porque vengo a eso. ¿Cuál era tu mensaje final del programa? O sea, hay esperanza. Sí, definitivamente, y lo digo con toda seguridad. Siento que mi mamá es ama de casa, pero es una persona súper culta y siempre me dice, siempre hay que sentarse a hablar. Si usted se sienta a hablar, usted soluciona. Y yo siento que es parte de eso, sentar a las personas que tienen decisión, ocupamos de hacer esto. Dígame por dónde le entramos y lo hacemos. Pero a veces como que se ponen a procrastinar. Exacto. Y lo dejan ahí, lo dejan ahí. O intereses, ¿verdad? Sí, no quería decirlo, pero sí. Pero siento que pero es una realidad, hay intereses creados, ¿verdad? Para ciertos sectores, entonces por eso no se proponen o no se hacen. Proyectos hipotéticos de todo lo que hemos conversado hay un montón. Aplicarlos, obviamente conlleva un tema de jurisprudencia legal y todo esto, pero sí se puede hacer. Hacer cambios en concesiones se puede hacer cambios en rutas se puede hacer, inyectarle más presupuesto al Incofer se puede hacer, plantear un tranvía se puede hacer. Nada de lo que hemos hablado no es imposible, se puede lograr. No es como que dijeron, estos que se fumaron, ¿verdad? No. Están muy volados, no, es real. Vea, hay 11 estudios, eran 11 o 12 estudios que había hecho el Incofer en los años 80 y 90 para modernización del transporte público y de carga. Ahí están los 11 estudios. Creo que fue, no me acuerdo si fue una empresa francesa, que ahorita no recuerdo el nombre, hizo el último estudio del tranvía y dijo que sí era viable. Era súper viable poder generarlo. Hace mucho escuché el del metro, metro en San José, que también es una opción. Entonces, realmente todo eso es posible. En Panamá hicieron un metro teniendo creo que menos población que nosotros. Exacto. Lo que pasa es que recuerdo que en ese momento, cuando China nos regaló el Estadio Nacional, entiendo que dijeron, ¿qué quieren? ¿Estadio o metro? Y aquí escogimos estadio y Panamá escogió el metro. Yo siempre he creído que en lugar de ese estadio nos debieran haber dado un buen ferrocarril.
Exacto. Con un buen ferrocarril ya teníamos la mitad de los problemas que comentamos. Así es. Pero igual, como le digo, todo tiene solución. Mi amigo, muchas gracias Don Alejandro, por un placer. participar acá en Frecuencia Pyme. Le agradezco Y a mucho. ustedes, gracias por la sintonía. Nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.